Señores, muy buenos días, tengan todos bienvenidos a este su programa Con el Consumidor. Miércoles 20 de septiembre. Muchas gracias por su sintonía, gracias por estar con nosotros como cada día en este programa de 9 a 10 de la mañana aquí por Telesistema, donde tratamos de llevar temas siempre muy interesantes, temas de mucha utilidad y muy variados para todos nuestros televidentes. Un día importantísimo también para todo el país. Estamos en vilo, en espera de los acontecimientos, ¿no?, del fenómeno María, el huracán María, que está ya muy cercano a la República Dominicana, está en la zona de Puerto Rico y hay que estar atentos. Según la trayectoria, pasaría al norte, pero al norte cercano de la República Dominicana, y se van a sentir en la zona norte y también parte de las zonas costeras del país algunos embastes, ¿no?, de lo que es este huracán, de este impresionante huracán María, que aunque bajó a categoría 4, es todavía un huracán muy peligroso. Y la gente cuando habla, bueno, que de 5 bajó a 4, la diferencia son algunos 5 o 10 millas, kilómetros, no es mucha la diferencia entre lo que es una categoría 5 y una categoría 4. Y son vientos muy fuertes. Solamente recordar que George, que fue un huracán que hizo mucho daño en la República Dominicana, fue categoría 3. O sea, que imagínense ustedes lo que es una categoría 4 o una categoría 5, cómo empezó este huracán María, que viene, vamos a decir ahora, recién pasado el otro huracán Irma, hace ya 10 días, 2 semanas exactamente, que estuvo también cerca de nuestra isla este huracán. También, obviamente, a comentar el lamentable terremoto que ocurrió en México en el día de ayer, que ha dejado un saldo de casi más de 300 personas muertas hasta ahora. Un terremoto muy fuerte de 7.1, 7.2 grados en la escala de Richter, y que derrumbó. Hay videos, muchos videos en las redes sociales donde se ven edificios derrumbándose, situaciones muy ahí está, bueno, ahí vemos algunas imágenes, ¿no? Situaciones muy difíciles que se vivieron en ese hermano país, México, con el cual nosotros, la República Dominicana, tenemos una gran relación, no solamente comercial, sino también de amistad en todos los sentidos. Ahí vemos, de verdad, algunas imágenes, como ya dijimos, de lo que fue ese terremoto que ocurrió ayer. Y entonces esto nos lleva obviamente a la reflexión. Y antes de hablar, quiero hacer mi reflexión. Vamos a tomar la llamada, vamos a llamar, a comunicarnos con Carla Morales del Departamento de Meteorología para que nos informe acerca del estatus de la situación del huracán María y la posible llegada a la República Dominicana en la madrugada de hoy. Muy buenos días. Así es, muy buenos días para todos ustedes. Bueno, hasta el momento María hace impacto en el terreno sureste de Puerto Rico. La UNAMED, debido a la presencia de este huracán, mantiene aviso de condiciones desde Cabo Engaño hasta Puerto Plata y un aviso de condiciones de tormenta desde Puerto Plata hasta la bahía de Manzanillo. Por otro lado, también mantiene aviso de condiciones de tormenta desde Cabo Engaño hasta Punta Palenque por la costa sur. Un aviso significa que al menos 2 de los efectos asociados al ciclón tropical afectarán la zona de bajo aviso en un periodo de 36 horas o menos, como son lluvias fuertes, viento fuerte y oleajes anormales. A las 8 de la mañana de hoy, María tuvo un debilitamiento, actualmente es categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson. Sus vientos son de 240 kilómetros por hora y se mueve a 17, se mantiene igual su movimiento de traslación. Actualmente está cerca de Puerto Rico, a unos 30 kilómetros al sur-suroeste de San Juan. Por otra parte, los modelos de trayectorias de inundaciones repentinas indican que es posible que se produzcan inundaciones hacia zonas de mayor riesgo, como son la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, Monte Plata, Duarte,
María Trinidad Sánchez y Hermanas Mirabal. María se mueve hacia el oeste-noroeste, como dije anteriormente, a unos 17 kilómetros por hora, y se espera que continúe esa trayectoria pronosticada en los próximos días. También en la madrugada de este jueves se pronostica que esté a unos 75 a 125 kilómetros al noreste de Cabo Engaño, Punta Cana. En los momentos actuales, el ojo de pequeño actualmente de María, debido a que tuvo una leve, lo que es disminución en sus vientos, pero se van a sentir condiciones de huracán a unos 95 kilómetros fuera de su centro, mientras se van a sentir condiciones de viento de tormenta tropical a unos 250 kilómetros fuera del ojo de María. Hasta el momento, la estructura nubosa podría generar algunos acumulados de lluvias entre los 150 milímetros, pudiendo ser superiores en puntos aislados, pudiendo alcanzar a unos 500 milímetros. Estos acumulados sobre la República Dominicana dependerán de la distancia que pase hasta el momento según la trayectoria que indica. Entonces mantenemos el aviso también para lo que es todo tipo de embarcaciones, debido a que este sistema va a normalizar, como ya dijimos, todo el oleaje, especialmente la costa atlántica, donde se podrían esperar olas que alcancen entre los 10 a 5 pies de oleaje anormal. Nuestro próximo boletín será emitido a las 10 de la mañana. Esto es lo que tenemos en cuanto a la información del poderoso huracán María. Esto es todo por el momento desde la Oficina Nacional de Meteorología. Carla Morales le asistió. Muchas gracias, Carla, por las informaciones. Ya lo saben, señores, la proyección, de mantenerse la proyección del huracán, pasaría entre 75 y 150 kilómetros al nordeste de Cabo Engaño, o sea, del territorio nacional. Pero el problema no es ese, o sea, eso obviamente pone en peligro la zona este, porque ya ella hablaba de que los vientos se extienden de tormenta, de huracán, a 100 kilómetros más allá del ojo, ¿no? Y de tormenta tropical a 200. Eso quiere decir que se va a sentir, vamos a tener manifestaciones, ya bien sean de huracanes o de tormentas en gran parte del país. Pero el problema no es solamente eso, la preocupación no es esa solamente. Es qué va a pasar luego de la salida desde Puerto Rico. Recuérdense que estos fenómenos tienen vida propia. O sea, ojalá que suba más, que vaya más al norte y que se aleje más de las costas dominicanas, pero está la posibilidad, ¿no? Remota, pero existe la posibilidad de que pueda bajar un poquito más hacia el sur y entonces afectar más cercano a nuestra isla. Por eso hay que estar atentos a los boletines que se emiten aquí en Telesistema, pero también las organizaciones de seguridad de nuestro país, el COE, el Departamento de Meteorología, la ONAMED, que son las organizaciones que tienen el derecho, que tienen la información más detallada para todos nosotros. Entonces hay que estar atentos, no desconectarnos, no entender que no va a pasar nada, porque siempre el dominicano es muy optimista de que nunca va a pasar nada. Hablando sobre María, mucha gente me ha hablado, no, hombre, eso no va a pasar por aquí. Más de 10 personas me han dicho, no te preocupes, eso no va a pasar, o sea, ni siquiera comentes sobre el tema. Y yo, ¿cómo va a ser? Y yo creo que uno de los daños, y lo dije el lunes en el programa, uno de los daños que hizo Irma en nuestro país, que es intangible, es el daño psicológico. De que como Irma, que se ventilaba y que fue un huracán de categoría 5, que de verdad que acabó con islas del Caribe, que afectó a Cuba de una manera muy fuerte, afectó también a la Florida, los Cayos de la Florida, y vamos a decir que fue un poco más al norte y no nos afectó de esa manera, y nosotros estuvimos un poco preocupados sobre el tema. La gente decía, bueno, mira lo que pasó con Irma y no pasó nada, María va a hacer lo mismo. Entonces esa forma de pensar nuestra, de ser tan optimistas ante situaciones como esta y tan descuidados muchas veces, es lo que puede causar situaciones muy graves, muertes por el tema de inundaciones y de descuidos. Yo escuchaba ayer que en la rueda de prensa que se hacía desde el Palacio Nacional,
y donde se hablaba de que iban a tener que utilizar la fuerza pública para sacar a personas que no querían salir de las zonas de peligro porque entendían que no iba a pasar nada por ahí y tenían miedo a que les robaran sus ajuares. Óiganme, ¿usted cree que mi vida vale un abanico? Yo voy a poner en riesgo mi vida por una televisión, por un aire, por un aire no, porque esa zona, por una nevera. No, señores, la vida vale más que cualquier cosa, cualquiera de esto. Además, esto es importantísimo también, me voy a prolongar un poquito en el inicio del programa, porque quiero hacer una reflexión que he estado pensando desde ayer. Hay que verse en los espejos de las situaciones que se están viviendo en el clima en el mundo. Hay inundaciones en el oriente. Tenemos situaciones de huracanes corridos, o sea, vamos a decir, en 2 semanas consecutivas hemos tenido, bueno, en 15 días, los últimos 15 días hemos tenido la presencia de 2 huracanes, categoría 5 y 4, en este caso de María, que ha bajado, 4 y 5, muy cercanos a nuestro país, muy cercanos a nuestra isla, que un girito nos afectaba directamente. Pero también hay que verse en el espejo de México, un terremoto de 7.1 y nosotros en la República Dominicana tenemos mucha actividad sísmica. Tanto así que en la isla que compartimos con Haití, en el lado de Haití, hubo un terremoto de 7.1 hace ya 6 años, 7 años. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que tenemos que prepararnos. Aquí tiene que haber una planificación real en lo que se refiere a las construcciones, a permitir asentamientos en zonas vulnerables. No puede ser que aquí se construyan viviendas cercanas a ríos, que se permita que se construyan viviendas cercanas a las costas o cercanas a los ríos. Tampoco se puede permitir que se hagan construcciones en nuestro país que no tengan una regulación en lo que se refiere a las posibilidades de la resistencia sísmica. El otro día se cayó una losa en construcción sin haber terremoto que murió una persona. México es un país que tiene una política en lo que se refiere a las construcciones porque ellos han vivido y han tenido experiencias de terremotos. Y es un país también con mucho movimiento, ¿no? Con mucha actividad sísmica, y ellos hacen viviendas resistentes. Y como sea, se calculan que más de 100 y pico de edificios cayeron en México, incluyendo una escuela donde lo que habían eran niños, un maternal que hasta ahora, hasta la última información que tuve, habían más de 25 niños muertos. Es una tragedia en general, pero siempre los niños es mucho más fuerte el para todos, ¿no? Para la parte psicológica, pero también la parte de los niños siempre afectan más, obviamente, esas muertes. Entonces yo creo que en el país debemos entender, primero, estamos en la vía de los huracanes. Ojalá que no tengamos este tipo de situaciones, pero es posible. Puerto Rico está a 45 minutos de aquí. Puede pasar. Tal vez nos libramos de Irma, tal vez nos libremos de María, pero ¿qué va a pasar con José, con Ramón, con todos los nombres que aparezcan? Vamos a estar siempre en vilo. Vamos a tener, entonces no. ¿Qué se hace? Sabiendo que tenemos esa realidad, entonces vamos a construir viviendas, primero, previendo esas situaciones, ¿verdad? Más resistentes, pero también no permitir asentamientos humanos en zonas vulnerables. Zonas que sean vulnerables a derrumbes, zonas que sean vulnerables a inundaciones, zonas aledañas a ríos. No se puede permitir esto, señores. En este país no se debe permitir eso. Usted va, por ejemplo, cruza el puente Duarte, los puentes que unen la zona oriental con el distrito, y usted ve hacia abajo, señores, todos esos asentamientos, una crecida del río Sama, ¿tú sabes la cantidad de gente que se lleva? Entonces hay que sacarlos. El gobierno tiene que abocarse a hacer primero reformas, a hacer viviendas, que bueno, hay unos planes y se están haciendo algunas, pero más viviendas para sacar a esa gente de ahí y no permitir que nadie viva en esa zona, pero así, eso es replicarlo en todo el país. ¿Por qué? Porque vamos a estar en lo mismo. El Yuna, el Bajo Yuna. Señores, el Yuna es el río más peligroso, más caudaloso del país
Y cada vez que hay un problema, una tormenta, un huracán, muchas lluvias, el Bajo Yuna se lleva vivienda. Pero tú dices, pero Dios mío, ¿cuántas viviendas son que hay al lado del Yuna? No, es que son las mismas que la vuelven y la construyen. Las construyen de nuevo. Entonces, óiganme, es una ruleta rusa que está jugando. Hay que tener conciencia el ciudadano, pero también las autoridades no pueden permitir que esto ocurra. Y en lo que se refiere al tema de los terremotos, óigame, Dios nos libre. Dios libra por favor a la República Dominicana de un terremoto de esa magnitud. Líbranos. Porque la cantidad de derrumbes y de viviendas que se derrumbarían, les aseguro que sería muy grande. ¿Por qué? Porque aquí se construye en muchos sitios sin ningún tipo de criterio. Casas que los linderos no respetan, casas una encima de otra. Los dominicanos nos gusta hacer anexos. Cuando usted hace una casa, le hace una zapata para cargar, para que pueda soportar una carga. Pero si usted luego dice, bueno, déjame hacer una habitación arriba, y le hacen otra habitación al lado, y le hacen esto, sin ningún tipo de criterio, buscando ningún tipo de criterio de ingeniería o de arquitectura, esas son las que se caen. Pero no estamos hablando solamente de casuche, estamos hablando también de edificios. Entonces, aquí tiene que crearse que existe una regulación, pero tiene que regirse, tiene que cumplirse, porque vuelvo y repito, miren, si en nuestro país, Dios nos libre, ocurre un terremoto de esa magnitud, bueno, Dios nos libre. Dios nos libre. Los derrumbes y las muertes van a ser muy grandes. Entonces estamos a tiempo. El huracán prevé, te dice, salen desde África, de las costas de África, y viene y uno tiene una semana viendo el comportamiento. Eso te da tiempo a ir al supermercado, te da tiempo a poner Playboy en tu casa, te da tiempo, si vives en una zona cercana a río, te da tiempo a irte. O sea, te da tiempo a tomar medidas. Todavía, estando en Puerto Rico, se supone que en la madrugada de hoy, que pasará cerca de nuestro país, todavía ahora usted tiene tiempo de ir al supermercado, de poner madera, de poner tape, todavía, porque usted sabe que hay una amenaza. El terremoto, señores, usted no lo espera. No hay una advertencia. No hay una señal, aunque existen. Es bueno, ahora escuchaba a algunos medios en México, no con este terremoto, sino con el de la semana pasada, porque hubo otro, la semana pasada, de 8.1 en México, que habían ellos tienen unos aparatos, unos dispositivos, que te dan una advertencia que puede darte entre 30 segundos a un minuto, te da una alarma, una alerta previo al terremoto, te da una alerta para que tú salgas. O sea, es un aparato, un dispositivo que lee, que registra, vamos a decir, los movimientos que tiene la Tierra. Entonces estos movimientos se marcan ahí. Puede ser que no sea un terremoto grande porque la Tierra siempre se está moviendo. Ellos tienen unos niveles para determinar más o menos cuál sería la vibración que haría que la alarma funcione. Y esa alarma te da de 30 segundos a un minuto para usted tomar, que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Eso lo venden también, creo que lo venden en Amazon, usted lo puede instalar en su casa y eso tendría también una posibilidad de usted tener esa previsión. Se vende y yo voy a ver si lo puedo traer para que la gente que lo quiera comprar. Pero el Estado debería tener este tipo de cosas. Aquí no hay alarmas. Yo no conozco, tal vez estoy hablando con desconocimiento, estoy cometiendo un error, pero yo no conozco que aquí en la República Dominicana haya alarmas de estas que alertan ante, por ejemplo, maremotos, pero ante situaciones de terremoto, una alerta que todo el mundo sepa que está pasando algo. O sea, yo creo que debemos abocarnos como nación, vernos en los espejos de países que están pasando situaciones muy difíciles, por ejemplo, Puerto Rico, pero Dominica, que el primer ministro de Dominica escribió en las redes sociales, en Facebook, él narraba lo que estaba viviendo. Señor, el primer ministro es el equivalente al presidente de ese país. Y tuvieron que irlo a rescatar
porque el techo, él decía, no sé lo que está pasando, se me fue el techo, tuvieron que ir a rescatarlo. O sea, estamos hablando del presidente, o sea, el primer ministro de esa nación. Y en el caso de un terremoto, lo que está viviendo México. Entonces nosotros que estamos en la autopista de los huracanes y tenemos actividad sísmica que sabemos que tenemos en la República Dominicana, se sabe que hay posibilidades seguras, porque ya han sucedido en nuestro país, de terremotos. Vamos a prepararnos para que las tragedias sean menos. En Chile, por ejemplo, pasan terremotos de hasta 9 grados en la escala de Richter. Y los muertos son a veces 15 y 10. ¿Por qué? Porque las construcciones de ese país, todas, son antisísmicas. Y hay unas regulaciones, compadre, que se respetan. Igual en Japón. Pero también hay una cultura de un comportamiento ciudadano con respecto a cuando sucede este tipo de cosas. Que eso es otra cosa que tenemos que tratar. Por eso decía que me iba a prolongar un poquito en el comentario al inicio. Y quiero aprovechar esto. No quiero dejar pasar estas situaciones para hacer el comentario, o sea, aprovechar estas situaciones que pasaron. Si algo positivo tenemos que sacar de Irma, de María y del terremoto de México es estas informaciones. Señores, aquí hay que preparar. La ciudadanía no sabe qué hacer ante un terremoto. Aquí nadie sabe. Si tú preguntas en la calle, ¿qué hay que hacer durante un terremoto? ¿Qué tú harías? El 99.9% se me mando, salgo corriendo. Donde sea que esté, si me estoy bañando, salgo desnudo para la calle. Si usted está en un 8º piso, ¿para dónde usted va a correr? ¿Usted cree que le da tiempo a bajar? Primero, no pueden usar el ascensor. Esa es la primera advertencia. ¿Usted cree que le da tiempo a bajar de un 8º piso, de un 4º piso, de un 5º piso, de un 3er piso? ¿Le va a dar tiempo a bajar corriendo a la casa sin tener, si el edificio, Dios lo libre, se va a derrumbar? Entonces hay que saber qué hacer, en qué lugar ponerse, qué hacer con los niños. A los niños en los colegios, por ejemplo, en Chile, yo he visto videos que en los colegios parte de la preparación que se le da a los niños es prepararlos para situaciones como esa y hacen simulacro de qué hacer en caso de un terremoto. Aquí en los niños en la escuela, Dios nos libre, vuelvo y repito, porque solamente hay que apelar a la bondad de Dios para que esto no suceda. Pero aquí pasa un terremoto y en las escuelas los niños no saben qué hacer, pero en los colegios, ni en la escuela ni en los colegios, no van a saber qué hacer. Los profesores son los primeros que van a salir corriendo. Porque no hay una política, no hay una campaña, no hay una visión de lo que tenemos que hacer ante la posibilidad real que tenemos de que haya un terremoto en nuestro país. Los técnicos, los entendidos dicen que ya nosotros no tocaba uno. Se habla de que nos hemos pasado un poquito del tiempo porque parece que hay una proyección que se hace y dicen que ya no hemos pasado, que en cualquier momento. Yo no quiero ser derramador de malas noticias ni ser pesimista. Lo que hay que ser realista. Entonces, yo voy a invitar para la semana que viene a ver si podemos tener al ingeniero Osiris de León por aquí, que es un entendido y una persona que conoce muy bien con respecto al tema de los terremotos y los huracanes, para que nos oriente qué hacer durante un terremoto, y trataremos de traerlos más frecuentemente al programa para orientar, para que usted sepa en su casa qué hacer durante un terremoto, porque la realidad es que durante un ciclón, un huracán, aunque son muy peligrosos, usted tiene el tiempo para preverlos, para planificarse. Con un terremoto no hay tiempo para nada, solamente hay tiempo para reaccionar en el momento que está ocurriendo, y esa reacción puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de nosotros como seres humanos. Vámonos a la pausa, señores, tenemos mucho contenido. Hoy nos visita el doctor Luis Manuel de Pradel, quien es el secretario general de la Asociación Dominicana, la Asociación Odontológica Dominicana. Con él estaremos hablando acerca del Congreso Nacional de Odontología en su 22ª edición. También nos acompaña mi queridísima amiga, la doctora Olga. Con ella vamos a estar hablando, con Olga Pérez, estaremos hablando hoy sobre las muchas malas prácticas que hacemos nosotros en la cocina que pueden provocar contaminación en nuestros alimentos. El uso de plásticos en el microondas, muchas malas prácticas que tenemos en la cocina que hacemos común y que necesariamente tenemos que evitar para no tener algún tipo de contaminación que pudiera poner en riesgo nuestra salud. Mucho contenido, transparencia de precios también. No se vayan, señores, regresamos en unos segunditos.